Muy bien, son las 5 en punto de la mañana, ya estamos en el mes 2, el 2 de febrero del 2023, hoy jueves, ¿verdad? Bueno, ¿quién va a prender la cámara y me va a acompañar? Gloria al Señor. Bueno, como son las 5 de la mañana, damos inicio enseguida, gloria al Señor, a la clase de hoy. Sean bienvenidos todos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Bueno, muy buenos días a todos. Alejo en Venezuela, Gladiver, que estás aquí en Ciénaga. Buenos días, Marlecita, Edelmira, Juliet. Buenos días, Marelvis, Marta Zafra, Carlitos. Buenos días, ¿cómo están hoy? ¿Bien? Gloria al Señor. Muy buenos días. Contentos. Amén. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Me gusta siempre hacerme esa pregunta. ¿Qué hago acá? ¿Para qué vengo? ¿Qué gano con esto? Según uno se pregunta eso, ¿no? ¿Y yo qué gano con esto? ¿Con venir aquí a qué? Bueno, una de las respuestas está en Isaías 53. Y lo invitaría a que buscara ese capítulo, ¿sí? Capítulo 53, versículo 1. Es uno de los textos que me recuerda por qué vengo, para qué, qué hacemos acá. Muchas personas lo han dicho, pero usted para qué se levanta tan temprano, parece loco, ya es un fanático, ni duerme. Pero cuando ellos trasnochan al son de su carnalidad, nadie les puede decir nada. Venimos aquí para que, ¿quién me puede leer, por favor, el capítulo 53 de Isaías, versículo 1? ¿Qué dice, por favor? 1. Sí, señora. Nada más el versículo 1. Sí, señora. Isaías 53:1 dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ok. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta Isaías. Enseguida nosotros respondemos, nosotros. Aquí estamos. Creemos en ese anuncio, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Muchas personas aseguran que Dios se manifiesta a través de ellos, con poder, con milagros. Y puede ser cierto. Pero hay una manifestación que nunca vamos a lograr nosotros. ¿Cuál? Si usted lee del versículo 2 hasta el versículo 12, apenas usted termina el capítulo y dice, no, Señor, gracias, muy amable, tú eres muy bello. ¿Por qué? Porque sobre una sola persona en la historia de la humanidad se manifestó el brazo de Jehová. Y ese Jesucristo. El que fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondieron de él el rostro, fue menospreciado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Quién es el único? Jesús, no nosotros. Y venir aquí para eso sirve. Venir aquí nos sirve ¿para qué? Para que nuestra fe crezca y para adquirir argumentos, para poder llevar la palabra, para con un judío llevarle con amor y decirle que Jesús es el Mesías.
Estamos estudiando las fiestas anuales que Dios en su sabiduría le dio al pueblo de Israel en Levítico capítulo 23. Son 7 fiestas: la Pascua, pan sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación y tabernáculos o llamados Sukkot. Y hemos aprendido que 4 de esas 7 fiestas ya se cumplieron. Ya se cumplió la fiesta del Pesaj o Pascua, de Éxodo capítulo 12. Jesús es el Cordero Pascual. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es la que quita el pecado. ¿Sí? El ángel de la muerte siguió derecho por eso, porque estaba la sangre del Cordero. Él es la fiesta del pan sin levadura, porque en él no había, ya esto lo hemos hablado, no había, ¿cómo se puede decir? No había nada inflado, no era vanaglorioso. También él es la fiesta de las primicias, como leíamos el otro día en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23, versículo 21, 20. Él es la primicia de la resurrección. Él es también la fiesta del Pentecostés, porque recuerden que el Pentecostés se cumple, ¿sí?, la fiesta 50 días después de la Pascua, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y su presencia, la presencia de Dios queda. Faltan 3 fiestas. ¿Por qué estamos estudiando esto? A ver, estamos realmente en un tema llamado David versus Saúl. Estamos estudiando el primer libro de Samuel. Ya vamos en el capítulo 21. Este es como el tercer video, cuarto video de este capítulo. Tercer video, creo. Y estamos estudiando que David y Saúl, los dos, disfrutaron de la presencia de Dios. Los dos conocieron, hablaron. El profeta se les manifestó. El Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿cierto? Pero llegamos a un momento en el cual hay una celebración. En el capítulo 21, entonces dice el capítulo 21 que Saúl pensó que él estaba haciendo esa celebración. Y para nosotros poder aprender, entonces nos vinimos a estudiar las celebraciones anuales. Por eso el título del video es 7 fiestas anuales de Dios versus 6 fiestas anuales del mundo. Y ahí poquito a poquito hemos hablado del Año Nuevo, que el Año Nuevo fue constituido en honor a Julio César, porque él nació el 1 de enero, solo que eso fue después de su muerte. Cuando él muere lo endiosan, se vuelve un dios para Roma, y hacen fiestas, hacen lugares, le introducen un nuevo mes al año llamado el mes de julio, pero a él le ponen el 1 de enero, se vuelve entonces en el calendario romano el primer día del año, ¿verdad? Bueno, me gustaría ver alguno. ¿Alguien puede prender la cámara si es tan amable? No veo a nadie. No sé, me siento solito aquí. Gloria al Señor. ¿Quién puede prender la cámara? Alejo, que está en Venezuela. Dios te bendiga. Hola, Olfa, buenos días. El Señor te bendiga. Gracias por estar ahí, para saber que están ahí y poder hablar. Bueno, faltan 3 fiestas. ¿Cuáles son? Para los que no tienen la diapositiva, tómenle un fotocapture, imprímalo por favor, y plastifíquelo si puede y métalo dentro de la Biblia. Estas ayudas le van a servir. Viene la fiesta de las trompetas. Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. ¿Quién lo lee, por favor? Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. ¿Qué dice, por favor? Analizando cómo se cumplieron y se van a cumplir las fiestas dadas por Dios en el Antiguo Testamento.
Levítico 23, capítulo 23, versículo 23 al 25. ¿Alguien lo encontró, por favor? Momento. Gloria al Señor. Yo sé que hay mujeres que ahorita, hermanas que están ahorita ocupadas, no se afanen. Escuchen lo que puedan. Están con sus hijos, que el colegio, que el desayuno, bueno, en fin. Gloria al Señor. ¿Cuál es el punto? No oí. Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. Muchachos, rápido, por favor. No puede ser un minuto para buscar un texto. Levítico 23. Dale. Ya lo encontró. Olfa. Levítico 23 al 23 al 25. Las fiestas solemnes. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendrás días de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Ok. Esta es la famosa fiesta de las trompetas. Interesante que siempre que hay una fiesta, él dice, van a descansar un día. Por ahí hay una fiesta de los panes sin levadura de 15 días y no pueden hacer ningún trabajo de siervo. ¿Qué significa trabajo de siervo? Recoger en el campo, lavar las cosas, de siervos. Pero sí pueden hacer trabajo de hacer su comida. En los días de reposo no hacen comida. No sé si ustedes sabían eso. En el día de reposo no pueden hacer comida. Hacen la comida el día anterior. Solamente que en esta fiesta sí pueden hacer comida, pero no pueden abrir el negocio, digámoslo así. No pueden abrir la empresa, deben cerrarla. Ahora, hay una fiesta llamada la fiesta de las trompetas. Suena la trompeta y es una santa convocación, ¿cierto? Para nosotros los cristianos, esa fiesta todavía no se ha cumplido. Vámonos todos para Primera de Corintios, capítulo 15. Hay una promesa, y oído, mis amados hermanos, dentro del Evangelio, que la palabra Evangelio es una palabra en latín, oído, la palabra Evangelio o Evangelium es una palabra en latín que significa buena nueva, buena noticia, ¿verdad? Cuando usted predique el Evangelio, predica una buena noticia que les traigo hoy. ¿Cuál? El pecador se va para el infierno. No, eso no es una buena noticia. ¿Pero el infierno existe? Sí. Pero no es una buena noticia que usted venga a decirle a alguien que va para el infierno. Eso es después. Cuando ya la persona crezca un poco, le empezamos a poner límites, a enseñarle a caminar. Pila se cae, pila se quema, no le meta el dedo al ventilador, todas esas cositas que duelen, después la miramos. Pero la buena noticia no es esa. Si usted quiere saber la buena noticia, está en 1 Corintios 15, el Evangelio encerrado. Y es el único capítulo de la Biblia que muestra el Evangelio completo, que se divide en 4 cosas. Hace un tiempo un hermano que apreciamos mucho, que tiene una organización cristiana, nos mostraba 3. Cuando le mostramos la 4ª, aquí dijo, voy a estudiarlo, voy a mirar a ver. No he vuelto a saber de él, pero la primera, ¿cuál es? Está en el versículo 3, porque primeramente, así mismo aprendí, le enseño lo que aprendí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo primero. Lo segundo,
fue sepultado. Lo tercero, resucitó. Si alguien predica hasta ahí, le falta uno más. ¿Cuál? Está en el versículo 51 y hasta el 54. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hace parte de las fiestas de las trompetas, este evento magnánimo que va a suceder y que tenemos que predicar. Si usted no predica este evento, si usted solo predica que Jesús murió en la cruz, si usted solamente predica que Él fue sepultado y resucitó, y no predica este evento, quedamos sin la esperanza venidera. ¿Cuál es? Dale, Marlecita, por favor. Versículo 15, del 51 al 54. Sí, señora. Bueno, 1 Corintios 15, 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sigo? Hasta ahí. Muchas gracias. Vámonos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Sí? Versículo 13. ¿Qué dice, por favor? Primera de Tesalonicenses. Versículo 16. 4. Versículo 16. Déjame que lo busque, por favor, discúlpame. Déjame que lo busque aquí para mostrárselo a las personas que están en Facebook. Versículo 16 hasta el 18. ¿Qué dice? Primer libro de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok, nótese, alentados los unos a los otros con estas palabras quiere decir lo mismo que allá en Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejando de congregarnos como tienen algunos por costumbre, sino que exhortándoos unos a otros, más cuando aquel día viene. ¿Cuál día? El día del arpazo o arrebatamiento. Quiero ser enfático en esto porque se están levantando predicadores en internet que están asegurando que el arrebatamiento no existe. Otros dicen que sí existe, pero que es junto con la parusía. Y se equivocan. Ya les demuestro el por qué. A esto siempre le llamo, se me viene a la mente 14 versus 19, ya les digo el por qué. Bueno, mucha atención. Dentro de nuestra enseñanza, Alejo, que estás en Venezuela, Gladibel, que trabajas con personas en tu hogar, Julie, que está en un hospital y tiene enfermos al lado, Marelvis, que está en la empresa atendiendo y llega personas, Marlecita, que es de las personas más sociales que conozco, Olfa, que va con su empresa saliendo adelante, Lisset, Edelmira, Ramoncho,
Cuando ustedes le hablen a una persona, si no le hablan de este evento, la persona no tiene, uno, idea de qué es iglesia, y dos, no tiene ese deseo de guardarse para ese evento, porque este es el evento que nos mantiene a nosotros en santidad, sabiendo que la trompeta, oído, puede sonar hoy, y debo estar caminando derecho. La salvación es gratis, sí, pero tenemos que cuidarla. Por eso, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Entonces, ¿alguien me repite qué significa la palabra iglesia? ¿Quién recuerda, por favor? La palabra iglesia tiene que ver con la fiesta de las trompetas. Porque acá acabamos de leer, y vamos a leer más adelante, que la trompeta suena. ¿Y qué sucede? Los muertos en Cristo resucitan primero, y los que hayamos quedado, ¿qué? Somos transformados. Si usted no le enseña esto a una persona, la persona no está en la iglesia. Iglesia no es un local donde la gente se sienta a escuchar la palabra, a cantar. Eso no es iglesia. Iglesia tampoco es una congregación. Preste mi atención. Porque la gente dice, vamos para la iglesia. ¿Qué? No, no es un lugar. ¿Quién me recuerda, por favor, qué significa la palabra iglesia o eclesia en griego? Pero espera un momentico, ya lo buscamos. Bien, ¿cómo se escribe? Sí, doble K. E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia, del griego. Y no del koine, que es el griego que se escribió en la Biblia, sino del antiguo, que es mucho más fuerte. Mardecita, ¿qué significa? Salir afuera. ¿Cómo? Salir afuera. Sí, por ahí va la cosa, Y me gustaría que se aprendieran esta definición y la anotaran y grábensela. Porque todos nosotros tenemos ese letrero aquí espiritual en la frente. La palabra iglesia o eclesia en latina, en griego antiguo, significa los llamados a salir afuera. Esa es la verdadera definición de la palabra iglesia. Los llamados a salir afuera. Cuando aparezca un católico y ellos le digan, es que nosotros somos la iglesia que fundó Jesucristo, usted le dice, no es cierto. ¿Por qué? Porque ustedes no están llamados a salir afuera. El catolicismo no cree en el arrebatamiento. Por favor, bueno, Lisette, Edelmira, Gladibel, ¿están por ahí? Carlitos, ¿estás por ahí? Orfa, Marelvis, repórtense, por favor. Juliet, ¿están o no están? ¿Sí están? Buenos días a todos. Bueno, aquí estoy. Presten mi atención a esto y grábenselo, por favor. Presten mi atención a esto, que es importantísimo saber de la etimología de la palabra iglesia. ¿Por qué es griego antiguo y no griego koine? ¿Qué es el griego koine? El que habla el pueblo, el normal. ¿Sí? Como decir, un día de estos van a decir, es que él habla paisa. O él habla costeño. ¿Han escuchado eso? O sea, es castellano, pero no es un castellano refinado, sino que de la costa. Entonces, la costa se come la F y la R. Aquí no dicen barco, sino barco. Y se comen todas las heces. Entonces dicen Dios en vez de Dios.
No es que esté bien o mal, pero es que cuando usted llega al castellano real le llama la atención y le dicen, hey, no te comas la S. El paisa, entonces, no, es que él habla paisa, entonces hablan así como que, sí, entonces tiene un acento especial, usted entenderá, ¿verdad? Entonces todo lo terminan abajo. Así, eso es los dialectos, por eso el coine es el que hablaba el pueblo. Pero esta palabra viene del griego antiguo, del culto, del original. Y cuando dicen eclesia, es el día en que Grecia ha oído. En Grecia sonaba la trompeta. Y cuando en Grecia sonaba esa trompeta especial de reunión, los ciudadanos de Grecia salían de las ciudades y se iban a un lugar especial, el Areópago o diferentes plazas especiales para eso. ¿Para qué? Se reunían y se sentaban a hablar de derecho, de finanzas, de cómo se hacen las leyes del pueblo. Preste mi atención. La palabra eclesia, los llamados ¿a qué? A salir afuera. Entonces, aquí hay un problema, y es que yo les dije la palabra ciudadanos, y más de uno me dirá, yo ya soy mayor de edad y tengo cédula, ya soy ciudadano, cédula de ciudadanía. En Grecia no. En Grecia los ciudadanos eran todos aquellos que tenían una profesión, eran estudiados. No era que usted que porque usted nació en Grecia, entonces usted es ciudadano, no. Porque una cosa era el ciudadano, que era el señor, el que tenía un título, o el esclavo, o el plebe. Y los plebes y los esclavos no iban a la eclesia. ¿Iban quiénes? Los eruditos, los que sabían de leyes, los que sabían de historia, de retórica, de hermenéutica, y hacían leyes los cuales llevaron a que, estamos hablando antes del imperio, de que fuera imperio, estamos hablando de cuando eran Sócrates, Platón, Aristóteles, antes de ellos, Tales de Mileto, Epicuro de Samos. Todos esos eruditos iban y se sentaban ¿a qué? A decir cómo se gobernaba el país. Ahora tenemos, bueno, perdónenme, se me olvidó darle esto. De ahí nació la idea del Senado de la República, de la Iglesia. Cuando se reúne la gente a hablar de leyes. Esa gente especial que va a gobernar el país, que decidían cómo se hacían las cosas. ¿Estamos claros hasta ahí? Esa es la etimología de la palabra eclesia. Suena la trompeta y los ciudadanos, los que no son esclavos, siervos, los que no son ignorantes, salían a un lugar especial. Eso significa, va a sonar la trompeta y los escogidos por la sangre de Jesucristo, oído, no que van al templo. No es porque yo doy diezmos y ofrendas. No es porque yo canto y voy todos los domingos, no. Son los que han nacido de nuevo, los que el día en que suene la trompeta, van a resucitar los que están muertos y los que hayamos quedado vivos seremos transformados. ¿Por qué? Porque a donde vamos a ir no puede ir cualquiera. Tiene que ser transformado. No puede entrar carne y sangre. Comience por ahí. Debe ser un cuerpo diferente. Por eso el énfasis que yo les hago siempre, ya nació de nuevo. Y ustedes me han visto que a cualquiera que se nos acerca, que yo soy cristiano, le pregunto, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Eso qué es? Imagínense.
si no ha nacido de nuevo, no es iglesia. Por eso la Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia Católica, no es iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el arpazo o arrebatamiento, o sea, el día en que suene la trompeta, seremos arrebatados y llevados con el Señor al cielo. Eso para ellos no existe. Mire, ese es el argumento más fuerte que hay para enseñarle a cualquier cura que no son iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que iglesia es congregación. Si usted habla con ellos, le pregunta, ¿qué es iglesia? Congregación. Ah, entonces un billar también es congregación, no es que la gente se congrega, ¿qué? El carnaval también es una congregación, ¿eso es una iglesia? ¿Me va a decir usted a mí que la iglesia de Dios es eso? No, entonces congregación no es iglesia. Iglesias en su etimología son los llamados a salir afuera. Yo me imagino que todos los que estamos aquí ya tenemos el Espíritu Santo, nacimos de nuevo. Y si hoy puede sonar la trompeta, óigame lo que le estoy diciendo. Hoy puede sonar la trompeta. ¿Y por qué? Porque ya el templo lo están empezando a restaurar. Y nosotros nos llegan las noticias de Israel 3 meses después de que suceden las cosas. O sea que si hoy el templo ya está hecho y empezaron a hacer sacrificios, no nos hemos dado cuenta nosotros todavía. Andamos pendientes de los paros, pendientes del fútbol, de trabajar, pendientes de tantas banalidades. Entonces no sabemos. Si el anticristo se sienta hoy en el templo y quita el continuo sacrificio y empieza a prohibir, ese día no nos damos cuenta nosotros. Nos damos cuenta semanas después. Entonces el Señor puede venir hoy. No sé qué haya pasado ayer, antes de ayer en Israel, tras antes de ayer, para saber si puede sonar la trompeta hoy. ¿Estamos claros ahí, por favor? Estamos claros que lo primero que hay que enseñarle a la gente es que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Lo segundo, fue sepultado. Lo tercero, resucitó. Pero lo cuarto también, que viene por nosotros. Viva preparado. Por eso es que vivimos con temor y temblor de pecar. Por eso es que vivimos con temor y temblor de hacerle daño a alguien. ¿Por qué? Porque mi Señor me salvó, vivo caminando derecho. En cambio, como a mí no me interesa si bien o no, pues yo hago lo que sea, y por eso tenemos esas religiones como los testigos de Jehová, que tampoco creen en el arrebatamiento, que se la pasan haciendo de todo. Y usted puede ver a los judíos emborrachándose, a los testigos, a los católicos pegándose sus cervecitas y emborrachándose, porque ¿eso qué pasa? Cuando la Biblia que dice que las borracheras, el que practica eso, no hereda el reino de Dios. ¿Sí? Póngale cuidado para que vean ustedes cómo se cumple la palabra eclesia a cabalidad. Ahora, siempre que hablo de esto me acuerdo del 14 versos 19, no sé si se lo quieran aprender así. Apocalipsis 14 versos Apocalipsis 19. La diferencia entre arpazo y parusía. Y cuando usted se va a Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, ¿sí? Le dice, momentico, 1 Corintios 15, Tesalonicenses 4, déjenme buscar aquí algo. Váyanse para Apocalipsis capítulo 14, por favor. ¿Recuerdan ustedes que dice que Él vendrá en las nubes? Versículo 17 de 1 de Tesalonicenses. También Hechos capítulo 1, cuando Él se fue, los ángeles dijeron que Él venía en las nubes. También Mateo capítulo 24 dice que Él viene en una nube. Bueno, 1 de Tesalonicenses 4, 17 dice, el 16 dice, ojo, el 16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados al paso juntamente con ellos. ¿En dónde?
en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él para siempre. Entonces, cuando usted se va a Apocalipsis 14, el marco de Apocalipsis 14 me lo da Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. ¿Quién me dice el título de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, por favor? Buenas. La séptima trompeta. No, el versículo 15, el título del versículo 15. Preludio de la copa del juicio. No, ahí está mal. Marlecita, ¿cuál dijiste? La séptima trompeta. La última trompeta. Suena la última trompeta. Viene la guerra de Israel contra el diablo, primero espiritual en el capítulo 12, la mujer de las 12 estrellas, que es Israel, no es la Virgen María. ¿Sí? Por eso los católicos se equivocan cuando dicen que es la Virgen María, porque es que esto no ha sucedido. Capítulo 11 no ha sucedido, los 2 testigos no han muerto todavía en Jerusalén. El capítulo 12, primero el ataque espiritual en el cielo y después el ataque en la tierra. A Israel la van a volver a atacar. Y el versículo 17 del capítulo 12 dice que el diablo, como no pudo con Israel, se viene contra la iglesia, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los judíos no tienen el testimonio de Jesús. Los únicos son los cristianos verdaderos nacidos de nuevo. Ahora, después de eso viene el capítulo 13, la séptima trompeta. Estamos hablando de la séptima trompeta. Viene el anticristo, el falso profeta, la inteligencia artificial, el robot del ídolo que le van a dar vida, y viene la marca de la bestia. Ese es el ataque. Cuando viene ese ataque y empiezan a marcar y a matar gente, enseguida viene el arrebatamiento. Los 144,000 que según Primera de Corintios capítulo 15 versículo 23 dice que son las primicias de entre los hombres, y también lo dice el versículo 4 de Apocalipsis 14, dice que ellos son las primicias de los hombres, ¿sí? Ahí venimos nosotros, capítulo 14, sí, versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca. ¿Recuerdan que Tesalonicenses lo dice? ¿Recuerdan que Hechos 1 lo dice? ¿Recuerdan que Mateo 24 lo dice? He aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Esa palabra Hijo del Hombre hace tipología a Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo sale otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, hablando del trigo, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, Jesús, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue ¿qué? El trigo fue llevado. ¿Se dieron cuenta? Eso se llama arpazo, arrebatamiento. Que lastimosamente predicadores, por ser famosos de televisión, y debo decirles que Dios nos cuide mucho, porque cuando uno coge fama y se vuelve maestro, no se hagan ustedes muchos maestros, no sean maestros todos. ¿Por qué? Porque si enseñan un error, todo el mundo empieza a enseñarlo. Y hubo por ahí un predicador llamado Jimmy Swaggart y después Billy Graham, que empezaron a enseñar que la segunda venida del Señor era la parucía y no este tema que estamos hablando, el arpazo. Entonces, cuando hoy los cristianos hablan de la segunda venida del Señor, y si no me creen, pregúntenle a sus pastores: ¿cuándo es la segunda venida del Señor? La mayoría va a decir que es el capítulo 19. Lean el 19, por favor.
19, versículo 11, si no estoy mal, Apocalipsis 19, 11, que dice, entonces viene el cielo y aquí un caballo blanco, ya no una nube, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, o sea Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verdadero el verbo de Dios. Y los ejércitos, eso se llama parusía. Y esa no es la segunda venida de Jesús. Pero la Biblia no habla de la tercera. Pues mire, mijo, si hablamos cierto, Jesús ha venido a la tierra muchas veces en el Antiguo Testamento. La primera venida venía ¿a qué? A comprar a su iglesia, y la segunda viene a llevársela. Y oído lo que voy a hablar, hay un solo versículo en la Biblia que habla de su segunda venida, no de su venida hablan muchos. Viene otra vez, viene en las nubes, viene en un caballo, viene muchas veces, pero hay un solo versículo que habla de su segunda venida. Y si hay un solo versículo que dice segunda venida, ¿sí?, entonces yo me tengo que agarrar de ahí y entender qué me está hablando. Vámonos para Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo lee? Hebreos, ¿cierto? Hermana Marley, qué pena contigo, pero es que, perdóname, te felicito, tú no eres la única, ¿dónde está el resto? Y debo decirles con amor, espero no estén durmiendo acostados en la cama, sino estudiando. Bueno, sé que hay algunas que están ocupadas con los niños. ¿Y los demás? ¿Están por ahí o no, hermanos? Bueno, léelo, Marlecita, por favor. ¿Qué dice? Recuérdeme la cita 11, ¿qué? No, Hebreos 9, 28. 9. Hebreos 9, 28 dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La pregunta es esta, ¿aparecerá por segunda vez? ¿Para qué? Para salvar a los... Y cuando usted lee el capítulo 19 de Apocalipsis, que los ejércitos celestiales vienen con el verbo y de la boca del verbo sale una espada aguda de Jesús para herir a las naciones y pisar el lagar del vino del furor, ¿eso es para salvar? Y en su vestidura un mundo de o sea, en el muslo el nombre Rey de Reyes, ¿sí? Y el versículo 18 le dice a las aves, vengan a comer carnes de reyes, carnes de fuertes. En el versículo 19 coge a la bestia y la derrota, que venía la bestia en un caballo también, que viene para guerrear contra el que está en el caballo. Jesús está en un caballo. Y la bestia es apresada del falso profeta y lanzado al lago de fuego de azufre. Eso no es para salvar. Para salvar es el capítulo 14, donde él recoge la mies. Esa es la fiesta de las trompetas. Y perdónenme, pero ya el capítulo 19, ¿sí?, viene con quién. Leamos el versículo 14. No, pero estaba en Apocalipsis, qué pena. Apocalipsis 11, capítulo 19, versículo 14. ¿Qué dice? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Alguien me dirá, esos son los ángeles, o los querubinos, los arcángeles. Y yo le digo, no. ¿Quién sabe por qué no? ¿Alguien me puede decir por qué no son los ángeles?
¿Quién me dice? ¿Ninguno? Nada, ni idea. Piense ahí como rápido. ¿Son ángeles o no? A ver, alguien está en Facebook que me diga. Yo he entendido que son los salvados. Sí, es la iglesia. ¿Y por qué no los ángeles, Marle? Si alguien te dice, no, Marle, esos son los ángeles que vienen con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no necesitan montar en caballos. Y segundo, los que vienen ahí, ¿a qué vienen? Capítulo 20. Váyase al 20. Capítulo 20. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tenían la facultad, ¿para qué? Eclesia. Los que tienen el derecho de sentarse a aplicar las leyes. ¿Se dieron cuenta la palabra eclesia, lo importante? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan que les dije que el capítulo 14 es el arrebatamiento, pero en el 13 empiezan a marcar? Los que no habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron, la iglesia no recibe la marca de la bestia. La Biblia enseña que nosotros somos los que vamos a juzgar durante 1000 años con Jesucristo la tierra. Váyase para 1 Corintios capítulo 6. Y esto es un mensaje para todos aquellos que tienen en pleito a una persona demandada o algo así, a un hermano cristiano. Pilas con esto. Versículo 3, 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más la vida, las cosas de cuanto más las cosas de esta vida? ¿Sí? La Biblia enseña que nosotros vamos a juzgar. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Eso es eclesia. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos estamos preparando. ¿Para qué? Para saber aplicar la ley. Y cuando nosotros sabemos aplicar la ley, sabemos que la ley no sirve. Sirve la gracia. Usted se está preparando aquí porque en el reino de Dios va a tener una función. ¿Cuántos quieren sentarse a ser sacerdotes o a ser reyes de Dios? Porque cuando Jesús venga al milenio aquí al mundo a gobernar, va a necesitar gente en Colombia, va a necesitar gente en Venezuela. ¿Quiénes de ustedes dicen aquí estoy yo? Por eso se levanta en la madrugada a leer, a orar, a leer. Por eso en las noches viene a orar, a leer. ¿Para qué? Para prepararse. Eso significa eclesia. Esa es la fiesta de las trompetas. Cuando suene la séptima trompeta y empiece la persecución, mire que hay gente que dice que no vamos a estar ahí. Hay gente que dice que no. Nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Porque es que Dios nos va a salvar de la gran tribulación. En ninguna parte de la Biblia dice eso. La Biblia dice que Dios nos va a salvar del día de la ira. Y si ustedes logran leer, el día de la ira está en el capítulo 16 de Apocalipsis. Las copas de la ira. La Biblia sí dice muchos versículos que no estamos reservados para la ira de Dios. Por eso nos vamos en el capítulo 14, no en el 16 ni en el 15. O sea que el capítulo 13 lo vamos a tener que vivir. Si el anticristo aparece ahorita y empieza a marcar gente, que no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero señores, la cédula ahora es digital. ¿Sabe por qué pusieron la cédula digital? Porque la cédula física ya la gente no la saca, no es que se pierde y eso cuesta mucha plata. Ahora se vuelve digital. Dígame una cosa, y cuando se caigan las líneas y se caigan las redes, si usted vaya a hacer una transferencia bancaria,
y ya la cédula digital no les sirve, ¿qué van a hacer? Pues van a colocarla ¿dónde? La marca en el dedo. No, la marca es en la mano o en la frente. Y según los que inventaron el microchip, ese llamado verichip que le están colocando a la gente, ellos dicen que obligatoriamente toca en la mano derecha o en la frente, como dice en la Biblia, porque según ellos son los campos de energía más grandes. Entonces, ¿que la zurda no tiene energía o qué? ¿Y los pies no? No, es que la Biblia dice, y así tiene que ser, mano derecha o frente. Claro, el verichip no es la marca de la bestia, es el prototipo para ir educando a las personas. Y el día en que venga la marca ya se le está... Es más, hay gente que ya se está colocando un tatuaje especial que lo pueden leer las diferentes máquinas para entrar a la casa, para tener la cuenta. Ya existe, solo que va a ser obligatorio. Bueno, volviendo al tema, que no me quiero meter en Apocalipsis. La fiesta de las trompetas no se ha cumplido, se va a cumplir, pero se tiene que cumplir a cabalidad. Y Jesucristo es el que viene en la nube cuando suene la séptima trompeta. Viene en una nube. En el capítulo 19 no viene en una nube. Y si Hebreos 9:27 dice que Él viene por segunda vez, es el único versículo que dice por segunda vez. Si dice eso, que viene a salvar, es en el capítulo 14, que nos viene a salvar ¿de qué? De la ira venidera. Que eso dice Sofonías, que eso dice Primera de Tesalonicenses. Vámonos para Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 1, versículo 10. ¿Quién lo lee, por favor? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Me gustaría escuchar a los demás. Dice, dígame, hermana, por favor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de qué? De la ira venidera. De Apocalipsis 16, que son las copas de la ira, no del 14, ni del 13, ni del 11, ni del 10. ¿Usted se imagina que en este instante en Jerusalén estén los dos testigos ya hablando? No nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la televisión, la radio, la prensa, los medios de comunicación le pertenecen al nuevo orden mundial. ¿Cuántos de ustedes sabían que Petro, el presidente de Colombia, acaba de hacer un contrato con Nestlé para que Nestlé ayude a unas cosas ahí de educación? Y cuando usted lee la historia, se da cuenta que Nestlé es la empresa más diabólica del mundo. Nestlé, con sus productos pulverizados y azucarados, envenena a los niños. Ay, me van a correr el Facebook, me van a hacer caer esto, pero bueno, toca decirlo. Nestlé, para los que no saben, se hizo famosa y se volvió rica la empresa el día en que pagó a médicos para que los médicos dijeran que el seno de las mujeres era la culpable de que los niños se murieran por las bacterias y que las mujeres no le dieran más seno a los niños. Y todos los pediatras que son comprados por esas empresas, ¿qué hacen? Recetan los productos Nestlé. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? La televisión no habla de eso. Entonces nos tienen a nosotros tan enfocados que si hoy están los dos testigos en Israel, no nos vamos a dar cuenta. Nos damos cuenta, digo, tarde, ¿no? Tarde. Porque los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11 solo van a aparecer 3 años y medio.
Entonces ya nos vamos a dar cuenta tarde. Bueno, si nos damos cuenta, que yo creo que no, porque como la comunicación y la información está tan monopolizada, imagínense que estamos más pendientes de la canción de Shakira. Imagínense eso. Cuando la gente empieza a hablar que sí, Shakira, ay, Dios santo, de verdad no tenemos vida propia, ¿no? Por eso nosotros somos apartados, vivimos diferente, vivimos pendientes de la palabra. Por eso nosotros decimos, ven Señor, ven pronto, llévanos, sácanos de aquí. Estábamos leyendo qué días al rey David, que fue el primero en decir, sácanos de aquí, Señor. ¿Me hago entender? Entonces, 1 Corintios 15, 23, versículos 51 y 52 también. Romanos 5, 9, ¿quién lo lee, por favor? Romanos 5, 9, ¿qué dice? Romanos 5, 9, estamos esperando la fiesta de las trompetas, ¿para qué? Romanos 5, 9, ¿para qué? ¿Quién me lo puede decir? Estamos esperando la fiesta de las trompetas, ¿para qué? Repito, si usted no enseña esto, el evangelio no está completo. ¿Qué dice, por favor? Seremos salvados de la ira. Léelo, Es por favor. mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Cuando usted le dice, es que Dios nos vino, Jesús nos vino a salvar. ¿De qué nos vino a salvar? Señora testigo de Jehová, nos viene a salvar de la ira que viene contra el mundo, capítulo 16, 17, 18 y 19, de cuando Dios va a juzgar la tierra, que van a desear que los montes les caigan encima y la muerte va a huir de ellos, que será un tormento tan bravo que desaparecerá el agua, el sol va a calentar, terremotos impresionantes, que toda isla huye. ¿Sabe qué significa que toda isla huye? Que se allana la tierra tanto que ya no hay islas, ya no hay montes, estremece la tierra. De eso nos va a salvar Dios. Por eso predicar de la salvación y no predicar de la segunda venida de Cristo, del arpazo, no es evangelio completo. Evangelistas que me escuchan, no es decirle a la persona, mire que pórtese bien, mire que es que Dios, ore y lea. No, es predicarle completo el mensaje. Que cuando usted predica completo el mensaje, el Espíritu Santo mirará a ver qué hace con eso que usted hizo. Usted simplemente mande la semilla, riegue la semilla, y Dios verá qué hace con eso. Porque la palabra no regresa vacía. Pero si usted manda la mitad de la semilla, no sirve. Y recuerden lo que les enseñé de iglesia. La iglesia católica no es iglesia, porque ellos no creen en el arrebatamiento, no creen en la trompeta cuando suena, y los llamados a salir afuera son la verdadera iglesia. Hoy hemos aprendido doctrina pesada. Por favor, digiéranla, apréndanse, hay que aprenderse los términos. Recuerden 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Recuerden Apocalipsis 14. Recuerden que vamos a ser salvados de la ira venidera. Échese una leidita ahí en Apocalipsis 16, 17, 18, 19, 20, desde el 15, para que usted vea de qué nos va a salvar. Por ejemplo, si usted lee por encimita, rápido, el capítulo 16, las copas de la ira, dice que la primera copa se derrama sobre la tierra, oído, la tierra, y viene una úlcera maligna pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y adoran la imagen, que los que se quedaron. Ya el arrebatamiento fue en el 14. La segunda copa
se derramó sobre el mar, la primera de la tierra, la segunda sobre el mar. Y el mar se convierte en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que hay en el mar. Ya no hay más peces para ellos. No se va a comer caviar. Versículo 4, el tercer ángel derramó sobre los ríos y se convirtieron en sangre. ¿Sí? Versículo, ¿por qué? Versículo 6, porque derramaron la sangre de los santos de los profetas y ellos les han dado a beber de esa sangre. Versículo 8, la cuarta copa fue derramada sobre el sol y el sol empezó a quemar. Versículo, esa es la cuarta. El quinta copa, versículo 10, fue derramado sobre el trono de la bestia. Y por eso usted se da cuenta que viene en el capítulo 17, 18 y 9 a destruir a Roma, al anticristo, en fin. Versículo 12, la sexta trompeta. Entonces sobre el río Éufrates se secó y vienen los reyes del oriente, Irán, India, Rusia, China, oído, Estados Unidos es el ejército número 1 porque ese es el cuento que nos venden a nosotros. No sé si ustedes lo sabían. Entonces el primero es el chino, pero el segundo, tercero, cuarto ejército son China, Rusia y la India. Son los siguientes. Y si esos tres se unen, desaparecen Estados Unidos. Irán es potencia nuclear. Y el problema con los iraníes es que a ellos no les da miedo meterse una bomba en el pecho y irse a explotar con quien sea. Ellos no andan en trincheras. Ellos vienen a pelear contra Jesús en el capítulo 19. Y el versículo, y vienen contra el Armagedón, versículo 16, a acabar a Israel. Versículo 17, la séptima copa, ¿sí? Relámpagos en la tierra, un gran temblor, un terremoto tan grande que no ha habido en la historia, ¿sí? Y la ciudad Jerusalén es dividida en 3 y viene contra Babilonia. Capítulo 17, la condenación. Capítulo 18, la ejecución contra Babilonia. Y capítulo 19, viene Jesús a la tierra a acabar con el anticristo, el falso profeta, y a reinar 1000 años. 6 y 3 de la mañana vamos a descansar, vamos a ir a trabajar. Señores, ya aprendimos la fiesta de las trompetas. ¿Cómo la vieron? Interesante, ¿no? Como lo del Antiguo Testamento, que son fiestas solemnes para la eternidad, o sea, perpetuas, se va a cumplir en Jesús, se cumplen todas en Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, debemos terminar.